Muy buenas noches, jóvenes. Agradecerles su atención y a la vez explicarles un poco la situación con respecto a la crisis que estamos viviendo en este país y en el mundo relacionado con la pandemia del coronavirus, COVID-19, que como es de su conocimiento, el día lunes el gobierno de la República ha emitido un decreto declarando emergencia nacional y a raíz de esa situación la universidad nos ha girado instrucciones a todos los profesores para evitar, por lo menos hasta el 13 de abril, las clases presenciales. Es por este motivo que a partir de hoy vamos a haciendo un esfuerzo y en la medida de todas las posibilidades, darles a ustedes las clases virtuales, en mi caso a través de este canal de YouTube, donde nos seguiremos comunicando. Aparte de esto, quiero indicarles que en relación con los trabajos de investigación que están programados, pues vamos a buscar la forma de que ustedes lo puedan hacer la presentación y aunque sea a través de el trabajo escrito y no así para evitar en la medida de las posibilidades la presencia física de ustedes en la universidad, por lo menos presentar los trabajos, repito, en forma escrita a través de mi correo electrónico, que ustedes lo tienen en el programa, pero que les recuerdo es mendez.julio62@gmail.com. Repito, mendez.julio62@gmail.com, y cualquier consulta también la estaré atendiendo por medio de WhatsApp a mi teléfono el 83716635. Por hoy vamos a iniciar con la presentación de la clase correspondiente, que es la de los contratos mercantiles atípicos. Como pudimos ver la semana anterior, trataba sobre los contratos mercantiles típicos. Los contratos mercantiles típicos, les recuerdo, son aquellos contratos que, como su nombre lo indica, están tipificados en las leyes mercantiles vigentes en nuestro país. Y básicamente, como es de su conocimiento, en el Código de Comercio, que es la ley mercantil más importante. Recordemos algunos de esos contratos mercantiles típicos contenidos en el Código de Comercio, y empezando por el contrato por excelencia, que es el contrato de compra-venta mercantil, donde un sujeto llamado vendedor va a ofrecer un bien o servicio a otro sujeto llamado comprador, quien pagará un precio a cambio de ese bien y servicio. Recordemos que existían los contratos de compraventa nacionales y los contratos de compraventa internacionales. También vimos la semana pasada que dentro de los contratos mercantiles típicos estaba el contrato de depósito, el contrato de fianza, el contrato de transporte, el transporte remunerado a personas. Acordémonos que son aquellas concesiones que da el Estado para servicios de transporte en modalidad de taxi o modalidad de autobús, entre otros contratos típicos. Pero como el tema nuestro el día de hoy son los contratos mercantiles atípicos, nos vamos a referir concretamente a ellos. Dentro de los contratos mercantiles atípicos, podemos decir que estos surgen ya que no están tipificados en el Código de Comercio. Estos contratos van a surgir de un uso diario de determinados actos de comercio,
y que van a surgir también de la innovación mercantil. ¿Y qué es la innovación mercantil? Bueno, es precisamente el tema que venimos viendo prácticamente desde que inició este curso de Derecho Mercantil, donde hemos dicho que los actos de comercio, la actividad comercial es tan variante, tan constante y son tan rápidos los cambios, sobre todo hoy en día con el desarrollo de las telecomunicaciones, con el desarrollo de la tecnología, que prácticamente todos los días en el mundo están surgiendo nuevas modalidades de contrataciones, nuevas modalidades de actos de comercio. Muy bien, como es tan cambiante, tan variante y tan rápidos esos cambios, difícilmente nuestros legisladores puedan tener la capacidad para poder estar regulando, creando leyes que regulen esas relaciones comerciales día a día. Ya hemos visto, lo hemos mencionado y sabemos por la experiencia que nuestra Asamblea Legislativa el promedio de creación de una ley es bastante tiempo se lleva eh, y que la actividad comercial necesita respuestas inmediatas. Por lo tanto, hemos visto también que la principal fuente del derecho mercantil hoy en día es precisamente los usos y las costumbres. Eso significa que los contratos mercantiles atípicos no están establecidos en leyes y que por lo tanto la fuente que los crea es precisamente los usos y las costumbres. Muy bien, analizado de manera de introducción este tema, vamos a conocer eh, una serie de contratos mercantiles atípicos que, aclaro, no son todos. Más bien yo diría que es un número muy reducido, pero se los voy a mencionar a manera de ejemplos. Eh, Esta lista que les estoy señalando no incluye, por ejemplo, los contratos, los contratos electrónicos tan de boga hoy en día. Dentro de los contratos mercantiles atípicos, les voy a mencionar el contrato de arrendamiento, o sea, el contrato de alquiler. Vamos a ver algunos elementos y vamos a ver básicamente qué son los contratos de arrendamiento. También vamos a conocer un poco de los contratos de factorización o factoring, el contrato de suscripción, el contrato de franquicia, el contrato joint venture o aventura conjunta, el de concesión comercial, el contrato de comisión, el de mediación o mandato, el contrato terrestre, perdón, de transporte terrestre, el contrato de depósito y el contrato de seguros. Vamos a iniciar con el contrato de arrendamiento. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento, ustedes pueden escuchar diferentes nombres o diferentes acepciones relacionadas con ellos. Se conoce como contratos de arrendamiento financiero, contratos de locación financiera o contrato de arrendamiento con opción de compra. En estos casos de arrendamientos con opción de compra, se refiere más a arrendamientos de equipo o de mercancías, de mercaderías, cuya característica más importante es que el arrendador o el usuario del bien que se está alquilando tiene la opción, después de utilizarlo durante cierto tiempo, de comprar o tener la propiedad definitiva de ese bien que se le está arrendando. Las modalidades del contrato de arrendamiento son contrato de arrendamiento operativo,
y contrato de arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento operativo. Vamos a ver. En esta modalidad, el propietario de un bien lo va a transferir a otra persona para utilizarlo en alguna actividad económica. Vamos a ver, puede ser, por ejemplo, el propietario de un vehículo. Una empresa necesita para hacer la distribución de sus bienes de un vehículo o de una flota de vehículos. El propietario de ese bien o ese conjunto de bienes, podríamos ponerle cualquier nombre en el mercado. Por ejemplo, Perdi Motors, que es propietario de un lote de vehículos, lo va a alquilar a otra persona física o jurídica para que lo utilice en la distribución de sus productos. En este caso, el usuario es al mismo tiempo fabricante. Imaginémonos, por ejemplo, los fabricantes de, qué sé yo, de jugos Dos Pinos o de leche Dos Pinos, que arrenda por una situación de su propia flotilla de vehículos, que tal vez ya muchos de ellos han cumplido con su vida útil y necesita seguir con la distribución, y arrienda una flotilla de vehículos a la Perdi Motors o alguna otra empresa de vehículos. Decíamos entonces, el usuario va a ser fabricante, en este caso fabricante de otro producto distinto. Si no fuera ese el caso, que no es fabricante, y simplemente un comerciante adquiere uno o varios vehículos, qué sé yo, por ejemplo, una distribuidora que no fabrica sus propios productos, lo que estaríamos es ante la presencia de otro contrato. Ya no sería de arrendamiento operativo, sino de un contrato puro y simple de alquiler o un contrato de renting, el cual sería un contrato de arrendamiento en que el usuario no fabrica ni provee el bien. Dicho esto, entonces vamos a ver el otro tipo de contrato de arrendamiento, que es el contrato de arrendamiento financiero. En este tipo de contrato, el dador, pongámosle un nombre ficticio, el dador, llamémosle el Banco del Istmo. El Banco del Istmo proporciona dinero para comprar un bien que el tomador necesita. Ya, vamos a partir del supuesto de que ese tomador lógicamente va a ser un comerciante, adquiriéndolo directamente del proveedor y pagándole a ese proveedor, pagándole obviamente una tasa de interés por ese arrendamiento financiero, lo cual, como ya hemos visto anteriormente, esa tasa de interés le da el ánimo de lucro a la empresa que está prestando ese dinero. Bien, ¿cuáles son los elementos de estos contratos de arrendamiento? Bueno, vamos a tener en esta clase de contratos dos elementos. El dador por una parte y el tomador por la otra. ¿Quién es el dador? El dador es la persona que va a dar el financiamiento. ¿Y quién es el tomador? El tomador es el usuario o el sujeto que va a utilizar ese financiamiento que le están dando. O sea, ese usuario o ese tomador va a ser el beneficiario del financiamiento o el usuario del bien por adquirir. Como podemos notar, en el primer caso, si ese usuario es beneficiario del financiamiento, estaríamos ante un arrendamiento financiero. Y por el otro lado, si es el usuario del bien por adquirir, estaríamos ante el arrendamiento operativo. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a analizar las características del contrato de arrendamiento. Las características son, en primer lugar, el tomador o usuario debe tener siempre el derecho a optar por la compra de los mismos,
salvo en pacto al contrario. Como podemos observar, esta característica es más bien del contrato de arrendamiento operativo. ¿Por qué? Porque no puede haber una opción de compra en caso de arrendamiento financiero, por un razonamiento lógico. Entonces, en el caso del arrendamiento operativo, el tomador o usuario va a tomar un bien, un vehículo, una máquina, un lote de mercadería, un hato de animales, por ejemplo, y lo va a utilizar como parte de su negocio, pero reservándose siempre la opción de comprarla y darle un uso definitivo de esos bienes, ya a modo de propietario. La segunda característica es que el plazo del contrato se va a negociar en razón de la vida útil del bien adquirido y es común que sea forzoso. ¿Qué queremos decir con esto? El plazo del contrato se va a negociar en razón de la vida útil. Vamos a imaginar, por ejemplo, que es un contrato de arrendamiento operativo de un vehículo. Sabemos que los vehículos se van depreciando con el uso y que después de cierto tiempo, imaginémonos que un promedio puede ser de vida útil del vehículo de 8 años, un vehículo que va a trabajar bastante, que va a tener un uso diario y que por ejemplo sea un camión para transportar mercadería. Si estimamos esa vida útil en 8 años, sería contraproducente y sería ilógico que hagamos un plazo de arrendamiento operativo de ese vehículo por 15 años, por decir algo, porque obviamente se estaría pagando un arrendamiento por un bien que ya cumplió su vida útil desde hace tamaño rato. Ok, y la tercera característica es que el usuario asume los riesgos sobre el bien adquirido. Eh, Puede ser que por una situación fortuita o de fuerza mayor o ese bien sufra un accidente, entonces el usuario tiene que asumir los riesgos, además de los costos de mantenimiento. ¿Cuáles son las etapas del contrato de arrendamiento? Son dos etapas. La etapa de administración, donde el usuario o el tomador de un bien que es arrendado lo va a utilizar para los fines que lo adquirió, para el giro de su negocio, y lo va a utilizar durante el tiempo que está establecido en el contrato. Y la otra etapa es la disposición, que es aquella que una vez vencido ese plazo del contrato, el tomador decide adquirir el bien ejerciendo el derecho mediante una opción de compra que está establecida en el contrato original. Ok, ya vimos el contrato de arrendamiento en sus dos modalidades, operativo y financiero, y nos aprestamos ahora a conocer un poco del contrato de factorización. Dicho sea de paso y a modo de introducción, el contrato de factorización es uno de los contratos que más se está utilizando hoy en día. ¿Cuál es la función de ese contrato? Mediante el mismo se van a comprar deudas comerciales a un corto plazo, se van a negociar y se va a prestar un conjunto de servicios comerciales y financieros a los clientes que están vendiendo los bienes y servicios. Esto de acuerdo a un contrato previamente pactado para cierta duración que va a vincular a las dos partes de este contrato, que son el factor y el cliente. Le llamamos factor a una persona física o jurídica que dispone de una cantidad de capital financiero que le va a ofrecer a su cliente la compra de
un grupo de facturas que tiene ese cliente provenientes de su giro de negocios, pero que no le están produciendo liquidez en su momento. Ese cliente necesita liquidez para poder cumplir con sus obligaciones, ya sea con proveedores o con el mismo personal, y no cuenta con él, pero el factor sí tiene esa liquidez. El factor le ofrece el dinero que necesita el cliente y este a su vez le da a cambio un grupo de facturas que son cuentas por cobrar y que en su momento el factor las va a cobrar por su cliente, dejándose por ello un porcentaje de ese total de facturas que se le están entregando. A modo de comentario, ese tipo de contratos de factorización se da mucho en proyectos grandes que hace el Estado costarricense. Por ejemplo, en la zona atlántica, uno de los proyectos más importantes que ha habido en los últimos años ha sido el de la construcción del proyecto hidroeléctrico de Reventazón, en el cual el ICE, aunque llevaba la gestión macro del proyecto, contrataba a muchas empresas para realizar algunas labores muy específicas. Estas pequeñas y medianas empresas muchas veces no contaron con la liquidez suficiente para poder pagarle sobre todo a su personal. Entonces recurrían a empresas de factoring que les compraban las facturas, se le daban esa liquidez, las empresas podían seguir desarrollando sus actividades y a su vez las empresas de factoring se ganaban un porcentaje que normalmente anda alrededor del 20 o 25% del total de las facturas, y realmente es un negocio muy conocido, muy en boga en los últimos años en nuestro país. Además, este contrato de factorización cuenta con algunas características. En primer lugar, hay que señalar que es un contrato atípico, ya que no está regulado ni en el Código de Comercio ni en ninguna ley mercantil. Además, es bilateral porque, como lo hemos señalado, intervienen en él dos partes, el factor y el cliente. Es consensual porque se perfecciona el contrato de factoring con la simple voluntad de ambas partes participantes en el derecho. Además, porque de ese acuerdo de voluntades entre las partes van a surgir de ambos lados derechos y obligaciones. Además, otra de las características es que se da una colaboración entre empresas, ya que el tomador o el usuario de los bienes va a asumir riesgos y va a soportar los vicios del objeto adquirido. El tomador ha escogido los bienes que necesita y el dador se concreta a dar el financiamiento, adquirir los bienes y trasladar el uso del tomador. ¿Y a qué nos referimos con trasladar el uso del tomador? Nos referimos al hecho de que una vez que el factoring o el factor ha recogido las facturas que le ha entregado el cliente, será él, me refiero al factor, quien tendrá la responsabilidad de cobrar las facturas que le está entregando el cliente, devolverle ese dinero al cliente y dejarse la parte de su ganancia, y como les decía, a través de ese contrato él va a tomar el lugar del cliente, va a conservar la propiedad de los mismos y la opción y el tomador o usuario de los bienes adquiridos a través de el leasing financiero. ¿Cuáles son los sujetos del contrato de factoring? Ya lo hemos señalado, pero lo reiteramos. El primero es el factor y el segundo es el cliente. Bien. Además del
los contratos hasta el momento mencionados, también tenemos el contrato de suscripción, que es una operación por la cual una entidad financiera, un banco, una sociedad financiera, va a otorgar un prefinanciamiento a a otra sociedad que es una sociedad emisora, ya que esta sociedad va a emitir una serie de valores que podrían ser acciones o que podrían ser obligaciones que sean negociables, conocidas como debentures, este, o sea, pueden ser títulos al portador, esos son, le llamamos debentures, eh, pagando esta entidad financiera un precio menor al valor nominal que le está ofreciendo la otra sociedad, a un precio menor, los cuales se van a encargar posteriormente a un precio mayor. Vamos a ver si lo podemos poner en términos más sencillos. Pensemos por un momento que hay una sociedad X. La llamaremos, para variar, eh, como hacemos siempre los abogados, los Patitos S.A. Resulta que los Patitos S.A. es una sociedad que tiene dentro de sus bienes una cantidad de acciones que se pueden transferir, como ya ustedes lo conocen y lo vimos en el capítulo de los títulos valores, se pueden transmitir, se pueden ceder, y esas acciones son negociables en puestos de bolsa. Resulta que en algún momento los Patitos S.A. se quedó sin suficiente liquidez para seguir operando o para poder cumplir con algunas de sus obligaciones, con proveedores, con bancos, etc. Ok, entonces los Patitos decide venderle parte de sus acciones a una entidad financiera, a un banco, al banco La FIS, a cualquiera de estos bancos que conocemos, al Banco Internacional de Costa Rica, por ejemplo, al BICSA, le vende acciones que, por ejemplo, tienen un precio de $1,000 actual en el mercado. Pero como necesita liquidez, llega esta entidad financiera y le dice, miren, nosotros le ofrecemos $900 por acción. Esos $900 le va a dar liquidez a los Patitos S.A. lo que necesita, y el Banco La FIS, el Banco Internacional de Costa Rica o cualquier otra entidad financiera se va a ir con esas acciones a la bolsa y las va a negociar a un precio mayor de las que lo compró. Ese es el contrato de suscripción, viéndolo en términos sumamente sencillos. Bien, ese contrato de suscripción no es un negocio que sea realizado en la bolsa de valores. Quien da el financiamiento puede ser un banco, una sociedad financiera o cualquier otro sujeto económicamente solvente. Es un prefinanciamiento, es sobre títulos valores por emitir, pero tengamos claro eso. No es un negocio realizado en una bolsa, no es que se fueron a negociar acciones ni se fueron a negociar ningún otro título o valor en bolsa. Se hizo entre la entidad financiera y la sociedad que necesita ese prefinanciamiento. Que después, en el futuro, se acuda a la bolsa ya es otra cosa, pero en ese momento no. ¿Cuáles son los sujetos de este contrato? La entidad que da el prefinanciamiento, le volveremos a llamar Banco La FIS, quien adquiere los títulos valores a emitir con la finalidad posterior, insisto, de colocarlos. Y el otro sujeto va a ser una sociedad anónima que recibe ese prefinanciamiento, constituyendo o contrayendo o adquiriendo la obligación de emitir los valores objeto de ese contrato. Quiere decir que en algún momento esas acciones
o esos valores todavía no se han emitido. Es una oferta que hace la sociedad necesitada a la entidad para que le dé el prefinanciamiento, con el compromiso, una vez que se otorgue ese prefinanciamiento, de hacer la emisión de los valores objeto del contrato. Bien, entonces el objeto sería el prefinanciamiento que se otorga y el otro objeto, los títulos que se emiten por parte de la sociedad obligada. ¿Cuál es la forma que tienen estos contratos? Podríamos decir que es una forma libre por regla general. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que el contrato no requiere de mayor formalidad, sino que queda a libre disposición de las partes escoger la forma como lo hacen. Modalidades, hay dos modalidades de este tipo de contratos, que son modalidad en firme y modalidad no en firme. Vamos a ver, otro de los contratos que es sumamente conocido, de los contratos atípicos, recordemos, estamos hablando de contratos atípicos, es el contrato de franquicia. Mediante este contrato, un comerciante, al que vamos a llamar franquiciante, le permite a otro, denominado franquiciado, la comercialización de un producto o un servicio que constituye la actividad propia de la empresa. ¿De cuál empresa? De la empresa del franquiciante. De modo que los consumidores estarían recibiendo un bien por medio ya no directamente del franquiciante, sino del franquiciado. Este contrato es un contrato ya de muchísimos años en nuestro país. Es un contrato que son muy conocidos y que podríamos señalar, entre otros, Panadería Musmani, es la misma Tortirrica. Podríamos hablar de contratos de franquicia, por ejemplo, de los restaurantes Subway, y así una serie de servicios, comidas rápidas, Kentucky, McDonald's, etcétera, etcétera, que están a nivel mundial y que son muy conocidos por todos nosotros. El contrato de franquicia tiene las siguientes características. En primer lugar, es una relación continuada de transferencia de tecnología entre el franquiciante ante el franquiciado para la comercialización del producto o prestación del servicio. Vamos a ver, ¿por qué se dice que es una transferencia de tecnología? Porque el franquiciado tiene la obligación de seguir dando el servicio, vendiendo los productos que el franquiciante le otorga este contrato de franquicia, pero manteniendo los mismos estándares o parámetros de calidad, de el mismo uso de materias primas, en la mayoría de las ocasiones de las relaciones de franquicia, ya que vamos a ver más adelante que sí, en algunos casos hay excepciones. El franquiciante, a cambio de otorgar este know-how, o sea, sus recetas, sus ingredientes, su tecnología, recibe a cambio el pago de una cuota inicial por parte del franquiciado y sigue recibiendo regalías o pagos periódicos. La franquicia implica una licencia de uso de la marca que va a distinguir o que le va a dar una presencia exclusiva de su producto o de su servicio en diferentes locales
ya sea a nivel internacional o a nivel nacional. Bien, ¿cuáles son las clases de franquicia que existen? Tenemos en primer lugar la franquicia piloto, luego la franquicia directa y la franquicia tecnológica. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuál es la franquicia piloto? La franquicia piloto es aquella en la que se establece una empresa intermedia encargada de controlar a los franquiciados en una zona hayan celebrado un contrato de franquicia. Esa franquicia piloto ejerce una serie de controles relacionados con el uso de las marcas, con el uso de los productos, con el mantenimiento de los logotipos originales, con los ingredientes originales. O sea, esa franquicia piloto va a ser aquella que de alguna manera sea quien vigile que se esté cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos por el franquiciante. O sea, que los franquiciados no se vayan a salir de lo que está establecido en el contrato original. También tenemos la franquicia directa, que es aquella que se celebra directamente, como su nombre lo indica, entre el franquiciante y el franquiciado, y es la que se ha tratado, o sea, es la más común, es la que conocemos, donde la casa matriz estableció ese contrato con quienes van a representar a la marca en cada uno de los puestos de franquicia establecidos. Y finalmente, la franquicia tecnológica es aquella que a partir del efecto propio del contrato el franquiciado desarrolla su propia tecnología. Esta es una excepción a la regla. Normalmente el contrato de franquicia se desarrolla con la obligación que tiene el franquiciado de guardar exactamente los mismos parámetros de calidad, la misma forma de fabricar los productos, la misma publicidad que el franquiciante le impone desde el inicio. Sin embargo, existe esta excepción, que es aquella en la que el franquiciado puede crear su propia tecnología, eso sí, respetando la mayoría de los parámetros establecidos en el contrato original, pero creando o comprando sus propias máquinas, su propio equipo, o ya sea inventándolo el franquiciado en este caso. Son muy pocos las experiencias que conocemos de franquicias tecnológicas. ¿Cuáles son las características o los caracteres de este contrato? Es bilateral porque, como ya hemos visto, son dos las partes que intervienen en este contrato de franquicia, a saber, el franquiciante y el franquiciado. Es conmutativo porque ambas partes adquieren una serie de deberes, de obligaciones en este contrato, y obtienen además beneficios tanto para el franquiciante como para el franquiciado. Es un contrato atípico, ya que no está regulado en las leyes mercantiles de nuestro país. Además, es un contrato oneroso porque lo que busca el objeto final de un contrato de franquicia es que tanto el franquiciante como el franquiciado obtengan ganancias por esa relación bilateral que se da. Es por adhesión porque en el contrato de franquicia básicamente es una de las partes, el franquiciante, quien impone todas las condiciones en el contrato. Ya hemos visto que el franquiciado
tiene que acogerse exactamente a todos los estándares de calidad, de ingredientes, de recetas, de uso de logotipos. Ustedes no van a ver nunca a una panadería Musmani utilizando los colores rojo y azul, por ejemplo, o con un logo diferente al de la famosa M. Musmani, que es, por cierto, una de las empresas más viejas de origen italiano establecido en Costa Rica desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y que como dije, es de empresarios que por supuesto hoy en día son costarricenses, pero que sus ancestros migraron de Italia en aquellos años 1930-1940. Y además, dentro de las características de este contrato es que es un contrato de tracto sucesivo. Eso significa que, como lo vimos al inicio, el franquiciado tiene que pagar al franquiciante un derecho por utilizar su marca y por utilizar su tecnología, y que luego constantemente o periódicamente tiene que seguir pagando un canon al franquiciante por el uso de su marca. Ok, estas son algunas de las características más importantes del contrato de franquicia. Además, como otro de los contratos atípicos de bastante uso en la actualidad, tenemos el contrato de joint ventures o aventuras conjuntas, que es aquel contrato por el cual hay un conjunto de sujetos de derecho, ya sean nacionales o internacionales, que van a realizar aportes de diferentes especies que no implican la pérdida de identidad o individualidad como persona jurídica o empresa. ¿Qué significa esto? Que en determinada actividad comercial se van a juntar dos o más sujetos de derecho. Obviamente estamos hablando de sujetos de derecho privado que van a ejercer una actividad comercial en común. Entonces, imaginémonos que hay un mercado que está siendo cautivo y que podría ser, por ejemplo, el mercado de bebidas naturales, envasadas, empacadas al vacío, de frutas realmente naturales, no de productos con químicos, sino realmente bebidas naturales, para poner un ejemplo. Y por un lado tenemos a un productor de naranjas, de papayas, de limón dulce, de cualquier fruta que a ustedes se les ocurra, que tiene su finca y que tiene su producción. Tenemos por otra parte a personas con capital, con cierto capital financiero, pero que no tienen la producción. Y tenemos por otro lado a personas con formación en biotecnología, formación en nutrición, y esas personas físicas o jurídicas, o físicas y jurídicas, deciden unir sus conocimientos, sus capacidades, sus capitales, para realizar una aventura comercial en común, donde cada uno va a hacer su aporte sin que ninguno de ellos pierda su individualidad. Entonces puede ser que el finquero, el productor, siga siendo parte de esa aventura conjunta con su propia cédula jurídica, y así sucesivamente los demás participantes. Esa es la famosa aventura conjunta, cada uno con sus propias fortalezas, que las aporta para una
aventura comercial que podría convertirse en un negocio importante para ellos. Esto es, por ejemplo, en el tema de contrataciones con el Estado, lo que se conoce como ofertas en conjunto, donde tal vez cada uno de los oferentes, ofertas en consorcio también son conocidas, cada uno de los oferentes tienen ciertos conocimientos, ciertas capacidades o cierta experiencia y pueden aportar diferentes productos a una oferta en conjunto. Bueno, eso es lo que se conocen como contratos de joint ventures. Bien, aparte del contrato de joint venture, tenemos el contrato de concesión comercial. En este contrato existe un comerciante concesionario que pone su empresa de distribución o de venta al servicio de otro comerciante o industrial llamado concedente para asegurarse exclusivamente en un territorio determinado durante un periodo que se va a establecer en el contrato y que por lo tanto debe ser limitado y bajo la dirección o la vigilancia del concedente la distribución de sus productos de los que le ha sido concedido el monopolio de reventa. Ok, esto es muy sencillo y además es de muy vieja data, donde un productor o un fabricante le da una concesión exclusiva de distribución de su producto o de sus productos a otro comerciante que se va a conocer como concesionario. Entonces, aquí tenemos dos elementos, el concedente, que es el fabricante, y el concesionario, que va a poner ya una capacidad instalada con sus bodegas, con sus camiones de distribución, con su personal, a distribuir en forma exclusiva un producto que el fabricante le va a otorgar. Eso es un contrato de concesión comercial o un contrato de distribución comercial. ¿Cuáles son los elementos de ese contrato de concesión comercial? Bueno, tenemos elementos subjetivos que serían el concedente y el concesionario. Y tenemos elementos objetivos que serían los productos que se le proporcionan para la venta. Además, dentro de los elementos formales, tenemos que señalar que aquí en este tipo de contratos no existe una formalidad determinada, sino que es de libre escogencia de los elementos subjetivos que participan en el contrato. Bien, ¿cuáles son las características de estos contratos de concesión comercial? Bueno, que son bilaterales, por razones obvias, participan dos elementos que son el concesionario y el concedente. Es un contrato además consensual porque como vimos no requiere de mayores formalidades. Recordemos que cuando hablamos de que un contrato no requiere formalidades, básicamente es que no requiere registrarse, no requiere inscribirse en un registro, por lo tanto no tiene que ser protocolizado en el protocolo de un notario público. Además es un contrato atípico, es un contrato que no está regulado en el Código de Comercio. Es conmutativo, donde ambas partes adquieren obligaciones, pero también adquieren derechos. Es un contrato de tracto sucesivo porque significa que el concesionario deberá pagarle mediante tractos sucesivos, o sea, periódicamente, al concedente la mercadería que le está dando para su distribución
insistimos que es un contrato que no requiere mayor formalidad, pero que sí requiere la participación directa, y a eso nos referimos con el término en latín de intuito personae, que significa que requiere la participación personal de los elementos, valga la redundancia, participantes en este contrato. Bilateral, decíamos, tal vez para recalcar esas características de este tipo de contratos atípicos. Bilateral, que quiere decir que de acuerdo al derecho genera entre las partes involucradas obligaciones de carácter recíproco, o sea, en este caso, concedente y concesionario tienen obligaciones recíprocas. Conmutativo, porque genera obligaciones y cargas contractuales que son equivalentes y recíprocas entre las partes. Es oneroso, porque es un tipo de contrato que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocas. Aquellos contratos por adhesión, que no es el caso del contrato que acabamos de ver, pero sí de algunos contratos como el de franquicia. Es de adhesión porque es aquel contrato que se redacta por una sola de las partes y el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, aceptando o rechazando el contrato en su integridad. Ya habíamos comentado en la clase anterior que ejemplos de contratos de adhesión son, por ejemplo, los de contratos de tarjetas de crédito o los de contratos de seguros, que son aquellos contratos que ni siquiera nos damos cuenta, pero que cuando los firmamos hay letra menuda, que ni siquiera leemos y que nos obliga a una sola de las partes. En ese sentido, vale recordar que en términos generales un contrato es un acuerdo de voluntades donde ambas partes se obligan, pero también donde ambas partes adquieren derechos. Sin embargo, los contratos de adhesión parecen ser una excepción a la regla, y son contratos donde más bien es una sola de las partes que queda obligada y la otra parte es la que adquiere la mayoría de los derechos. Bien, continuamos. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos contratos duraderos, contratos de ejecución continuada y contratos de ejecución periódica. En ella las obligaciones conllevan conductas que revisten determinada permanencia, como sucede en el contrato de depósito. También, aunque es un contrato típico, pero vale recordar, hay contratos de compraventa, por ejemplo, que yo he mencionado mucho en las clases, que son aquellos donde compramos un bien, pero no pagamos la totalidad del monto en el momento en que hacemos el contrato, sino que queda saldos al descubierto, que nos obligamos a irlos pagando de forma sucesiva. Y en relación con los contratos consensuales, son aquellos que se perfeccionan por la mera voluntad de las partes que lo manifiestan en el consentimiento del objeto contractual. Y que el consentimiento, es importante mencionar que no puede tenerse por sobreentendido ni cabe por omisión, siendo estrictamente necesario que se manifieste en forma expresa. Ahora bien, esa manifestación expresa no necesariamente tiene que ser una manifestación escrita. Recordemos que existen contratos escritos y contratos verbales. Lo importante es que sí se manifieste la aceptación del contrato, y eso es lo que le da el carácter de consensual al mismo. Además, seguimos mencionando otros contratos atípicos. Seguimos hablando de otro contrato, que es el contrato de comisión. El contrato de comisión mercantil es aquel contrato en que se comisiona
una acción, una facultad o una función a una persona, a una empresa o a una institución. En este contrato se le va a delegar por parte de un comerciante, se le va a delegar una facultad mercantil a una persona o a un ente jurídico para que desempeñe actividades en nombre y en representación del contrato. Este contrato es muy conocido porque digamos, eh, en el argot general, entre la gente, entre el vulgo, popularmente se conoce como comisión o como comisionista aquella persona que anda por ahí buscando clientes para comprar fincas. Entonces, yo soy el dueño de una finca, busco a una persona que sé que tiene contactos, que se mueve y le digo, mira, vendeme la finca vale X cantidad de dinero y si me la vendes te doy una comisión. Esa comisión normalmente se habla de un porcentaje de la venta que los usos y las costumbres nos señalan que generalmente, no en todos los casos, pero que se habla del 5% del monto de la venta. Pero vamos a ver que el contrato de comisión no solo se refiere a este tipo de negocios, sino que hay otros. ¿Cuáles son los elementos del contrato de comisión? Bueno, básicamente hay dos, que son el comisionista, que es el que recibe el encargo por parte del segundo elemento de este contrato, que es el comitente. El comitente es aquel que encarga el acto mercantil. El acto mercantil que puede ser no solo el que les señalaba hace un momento de la venta de un bien inmueble, sino que puede ser la venta de un lote de mercancía, la venta de ciertos productos, la venta de proyectos turísticos, la venta de lotes. Eso es parte de las actividades o de actos mercantiles que un comitente le puede encargar a un comisionista. Bien, ¿cuáles son las características de estos contratos de comisión? En primer lugar, hay que indicar que sirve como medio para la colaboración entre comerciantes. Además, es importante señalar que la finalidad de este contrato es la realización de actos u operaciones de comercio, que se basa en la confianza de ambas partes, que es bilateral, porque como ya vimos, ambas partes adquieren obligaciones, que tienen deberes, pero que también obtienen ganancias ambas partes, que es oneroso por lo que acabo de señalar, porque de por medio está como finalidad el lucro por parte de ambos actores. También tenemos otro contrato que es el contrato de mediación o mandato. ¿Qué es el mandato? El mandato es un contrato mediante el cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera, o sea, del mandante. Es un contrato consensual, bilateral, imperfecto, de buena fe y gratuito. Vamos a ver. Vamos a ver por qué estas características. Bueno, antes de hablar de esto, tenemos que decir que hay dos elementos que son el mandante, que es la persona que confiere el encargo, y el mandatario, que es la persona que acepta el encargo. Ok, decíamos que el contrato puede ser oneroso o puede ser gratuito. Esto es importante aclararlo.
Recordemos que para que sea un contrato mercantil necesariamente tiene que ser oneroso. ¿Por qué? Porque si es un contrato gratuito, es otro tipo de contrato, es un contrato civil. Entonces, partamos del hecho de que es oneroso para que sea contrato mercantil. Es un contrato principal, es un contrato conmutativo. Primero, antes que todo, aclarar por qué es un contrato principal. Porque no hay negocios derivados del mandato. Me explico. Por ejemplo, en un contrato de préstamo financiero, el contrato de préstamo es el contrato principal, pero dentro de un contrato de préstamo financiero puede haber un contrato de fianza también, ¿verdad? Como lo hemos visto en otras ocasiones. Ese contrato de fianza sería un contrato accesorio al contrato principal. En el caso del contrato presente, eh, que es el contrato de mandato, es un contrato principal, no hay ningún contrato accesorio. Es un contrato conmutativo porque ambas partes adquieren deberes, obligaciones, pero también adquieren derecho. Es un contrato de tracto sucesivo porque ese contrato de mandato puede generar, si es a título oneroso, pagos periódicos. Es un contrato además bilateral porque participan dos partes, el mandante y el mandatario. Es un contrato de medios, ¿por qué? Y no de resultados. ¿Por qué lo decimos? Porque el mandato es un medio para lograr otras cosas. Vamos a ver, yo le mando o le encargo a una persona que vaya y negocie por mí eh, la compra de una finca. Aquí estaríamos ante un medio. El mandato es el medio para lograr, ¿por qué? Yo le di ese mandato a una persona porque yo como comerciante voy a salir del país. Pero se presenta la oportunidad para comprar un lote de mercancías, para comprar una finca, para comprar un lote de vehículos, para comprar máquinas industriales y le otorgo el mandato a esa otra persona. Ese contrato de mandato se convierte en un medio para lograr adquirir maquinaria o para lograr bienes a favor de mi empresa. Es consensual porque no requiere mayor formalidad y se perfecciona desde que las partes se ponen de acuerdo en ese contrato de mandato. Continuamos hablando de contratos atípicos y nos encontramos con un contrato de transporte terrestre. El contrato de transporte es un contrato en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir o a llevar de un lugar a otro por tierra, por canales, por lagos, por ríos, pasajeros o mercaderías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigidos. Este es el contrato de transporte que ya vemos, aunque la filmina está titulada como contrato de transporte terrestre, en realidad su nombre correcto es contrato de transporte, porque puede ser contrato por agua, por ríos, por lagos, o sea, no solo es terrestre. Y en este contrato, los sujetos son de diferente nominación, dependiendo si son transportistas por tierra, ese contrato, esos sujetos más bien se podrían llamar porteadores, transportadores, transportistas, y si se están transportando personas o cosas por agua, entonces sería patrón, barquero, y son quienes contraen la obligación de qué, la obligación de llevar esas personas o esas mercancías desde un punto hasta otro y entregarlas en perfectas condiciones. Además hay otros sujetos participantes en estos contratos que son el remitente o el consignante. Ellos son los que por cuenta propia o por cuenta ajena encargan la conducción de personas o mercaderías al porteador.
Además tenemos el consignatario o destinatario, que es la persona a quien se envían esas mercaderías. Y una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Efectivamente, puede ser que sea el dueño de la mercadería quien la envía a través del porteador o del patrón o del transportista a un lugar de destino que sea propiedad de la misma persona que envía esa mercadería. Continuamos. Dentro de las características de este contrato es que es un contrato nominado, o sea, tiene un nombre determinado, es un contrato bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y es un contrato principal. Vamos a ver, eso es interesante. Aquí voy a hacer un paréntesis para indicar por qué es un contrato principal. El contrato de transporte efectivamente es el principal porque va a ser a través de este contrato que enviamos ya sea personas o sea mercancías de un lugar a otro. Ya vimos que puede ser por tierra, que puede ser por agua. Si decimos que es un contrato principal es porque este contrato puede tener contratos accesorios. ¿Cuáles podrían ser los contratos accesorios de un contrato de transporte? Bueno, resulta que para que las personas o las mercancías tengamos los consignantes la seguridad de que van a llegar en buen estado, se requiere un contrato accesorio. Si son personas, pueden ser pólizas seguros que nos permitan resarcir en caso de un accidente, en caso de una situación imprevista, que esas personas puedan resarcirse económicamente. Y si es un problema con la mercadería, de descomposición, de pérdida, de que se nos hundió la lancha que los transportaba, pues requiere de un contrato de seguros. Esos serían los contratos accesorios a este contrato principal. Otro comentario aparte es que una de esas modalidades de contrato de transporte es el de porteo. Este contrato, que es muy conocido en nuestro país debido a que en los años inicios de este siglo, 2004, 2005, incluso hasta 2009 y 2010, tuvieron un gran auge y una gran influencia dentro de la sociedad. Recordemos cómo nuestras carreteras fueron bloqueadas en más de una ocasión por los porteadores, quienes les solicitaban al Estado costarricense se les diera un trato igualitario con respecto a los transportistas este, de transporte remunerado de personas, como los autobuseros y como los taxistas, conocidos como taxis rojos o taxis oficiales. Esta situación se dio a raíz de un surgimiento de una gran cantidad, miles de personas en este país que necesitaban un oficio, un trabajo, y que pusieron sus carritos generalmente en mal estado a trabajar en el transporte de personas. Estos carros conocidos popularmente como piratas, en algún momento se convirtieron en un botín político y concretamente un partido de este país, un partido político, me refiero al partido Movimiento Libertario, tomó la causa de esos piratas y a cambio de apoyo por parte de estos, de apoyo electoral, el Partido Movimiento Libertario se comprometió con ellos a legislar en su beneficio. Es así como ya una vez en la Asamblea Legislativa y con una cantidad importante de diputados, el Movimiento Libertario presentó un proyecto para reformar el artículo 326 del Código Comercio, que regulaba
el transporte mediante la modalidad porteo y definía ese tipo de transporte como el transporte de mercancías y de animales y cosas de un punto a otro, de puerta a puerta, precisamente por eso se llama porteo. Los diputados del movimiento libertario, de una forma muy hábil, lo que hicieron fue una simple reforma al artículo 326 y le cambiaron la redacción de forma que en adelante quedó regulado ese artículo como definía el porteo como el transporte de puerta a puerta de animales, de cosas, de mercancías y de personas. Le agregaron la palabra personas y entonces esos miles de carritos piratas, normalmente carros en muy mal estado, inseguros, de pronto se convirtieron en porteadores ya con un apoyo político y fue cuando vimos todas aquellas situaciones que se dieron en aquellos años y que todavía hoy en día prevalecen algunas de estas empresas de porteo. Eh, entonces, a manera de anécdota para recordar que era eso. Bueno, pasamos a lo que se conoce como contrato de depósito. ¿Qué es el contrato de depósito? Mediante este contrato, una parte recibe de otra que se la entrega una cosa mueble con obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada. ¿Y qué es una cosa mueble? Una cosa mueble es cualquier cosa que se mueva. Un vehículo, eh, un juego muebles, un escritorio, cualquier bien que podamos mover de un lugar a otro es una cosa mueble. Entonces, el contrato de depósito consiste en que una parte propietaria de una cosa mueble se la entrega a otra con la obligación de que ésta la guarde y que se la restituya cuando el dueño se la reclame. Este es un contrato de carácter real, pues basta la entrega de esa cosa para quedar constituido y perfeccionado el contrato. Sin exigir, no hay formalidades en este tipo de contratos. Mediante este contrato, las partes persiguen una finalidad de custodiar ese bien, lo que lo hace diferente a otros contratos existentes. ¿Cuáles son las características? Bueno, en primer lugar, tenemos que estos contratos se van a clasificar en depósito regular, que tiene por objeto las cosas no consumibles, lo que implica que el depositario debe devolver al depositante la misma cosa que fue depositada. Ejemplo claro, yo le doy en mi carro eh, marca Suzuki, estilo Vitara, eh, color gris, a una persona porque voy a salir del país durante un mes y le digo a esa persona, le doy mi carro, por favor, cuídemelo, guárdemelo, como si fuera suyo y cuando yo regrese al país usted debe devolvérmelo. Estamos ante un bien mueble no consumible por razones obvias, yo no me puedo comer mi carro. Ok, y tenemos los depósitos irregulares que tienen por objeto el depósito de cosas consumibles. Un lote de mercadería, una tonelada de papa, lo que implica que el depositario tiene que devolverle al depositante una cantidad de la misma especie y calidad. O sea, por razones obvias, si a mí me dan como depósito un quintal de yuca, esa yuca con el paso del tiempo se va a dañar. Para evitar que se dañe, yo como depositario lo que voy a hacer es vender esa yuca. Y una vez que el propietario me lo reclame, yo le debo devolver la misma cantidad, la misma especie
y con la misma calidad que él me lo dio. Ok, ¿qué efectos tiene estos contratos? El contrato de depósito le significa obligaciones al depositario, pero obligaciones también al depositante. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario? Cuidar, son obligaciones de custodia, cuidar los bienes que les están entregando como depósito, guardarlos, conservarlos en buen estado. Y en los casos de contratos de depósitos de cosas fungibles, el depositario está obligado a conservar el tantum o suma igual en cantidad y calidad a la recibida en depósito, a disposición del depositante en todo momento de la duración del contrato. Además, hay otra obligación que es la de restitución. Eso significa que se debe restituir la cosa cuando el depositante o sus herederos, en caso de que fallezca el depositante o la persona designada en el contrato, la soliciten. Si existe plazo y en caso de no haber reclamado el depositante la devolución, esta será al finalizar el plazo. ¿Cuáles son las obligaciones del depositante? Abonar al depositario los gastos en que haya incurrido para la conservación de la cosa objeto del contrato e indemnizarlo por los perjuicios ocasionados por el depósito. Imagínense, por ejemplo, que el depósito sea de un vehículo y que ese vehículo, por fallas mecánicas que tenía antes de que lo depositaran, se produce un cortocircuito, se quema el vehículo, pero también le causa daños al local donde el depositario lo tenía guardado. Esos daños deben ser indemnizados por el depositante. Solo en caso de que el depósito sea remunerado, deberá el depositante pagar la retribución al depositario. Tenemos otro contrato atípico que es el contrato de seguro. El contrato de seguro, el cual lo mencionamos en algún momento como un contrato accesorio, por ejemplo el contrato de transportes, pero también al contrato financiero. Recordemos que hay seguros para asegurar los bienes dados en garantía. El contrato de seguro es el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, que es el tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. El contrato de seguro puede tener por objeto toda clase de riesgos si existe interés asegurable, salvo prohibición expresa de la ley. El contrato de seguros es otro contrato muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Donde básicamente una empresa aseguradora asume un riesgo que normalmente está dentro de la ley de probabilidades de que pueda ocurrir y que a cambio de ese riesgo la empresa aseguradora va a pedir una prima o un pago, un precio a quien toma ese seguro. ¿Cuál es el negocio? Precisamente la ley de probabilidades de que el riesgo asegurado suceda o no suceda. Por eso, entre más riesgo haya, más alta es la prima que se paga por ese seguro. En un país, por ejemplo, como el nuestro, que es sumamente sísmico, los contratos por daños ocasionados por posibles terremotos, pues son seguros que se pagan primas muy altas. El seguro es un mecanismo por el cual quienes soportan los riesgos pueden transferirlos al asegurador, quien se va a comprometer a indemnizarlo total o parcialmente de las pérdidas que los riesgos pueden ocasionar. Al realizar un contrato de seguros se intenta obtener una protección económica de bienes o personas que pudieran en un futuro sufrir daños. Bien, ¿cuáles son los sujetos que participan en este contrato? El asegurador, el asegurado y un tercero que puede ser el beneficiario.
¿Cuáles son los elementos de esta clase de contratos? Tenemos por un lado el interés asegurable, por otro lado el riesgo asegurable, la prima y la obligación del asegurador a indemnizar en caso de que el riesgo asegurado se convierta en un hecho real. Las características: es aleatorio, es bilateral, consensual, es un contrato por escrito, por lo tanto es un contrato que requiere de una formalidad, es oneroso, es de tracto sucesivo y es un contrato de adhesión porque, como mencioné hace un rato, generalmente es la compañía aseguradora la que impone todas las cláusulas de este contrato. ¿Cuáles son los tipos de seguros que existen? Entre muchos que hay, los más comunes son el seguro contra daños, el seguro de transportes, el de crédito, el seguro de deuda, el seguro de vehículos, los seguros de personas, los seguros por muertes y le agrego los seguros estudiantiles. Los aspectos generales de un contrato de seguros: bueno, existe una póliza, existe un riesgo, existe una prima que hay que pagar por ese seguro y existe, en caso de que el riesgo se materialice, una indemnización por el daño causado. Bueno, eso es todo por esta noche. Les agradezco mucho su atención y cualquier duda, podemos comunicarnos, repito, a través de el correo electrónico y con mucho gusto les estaremos evacuando de forma personal sus dudas. Muchas gracias.